Mi gente, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. Fíjense ustedes que las autoridades siguen trabajando, siguen en la lucha por sacar a los criminales de las calles, y es que no solamente capturan criminales comunes, sino también pandilleros. Y también en las últimas horas hicieron la captura de una mujer que dio a luz y se deshizo de su bebé tirándolo a las tuberías de Aguas Negras. Imagínense lo que se atrevió a hacer esta desalmada. Definitivamente le va a caer todo el peso de la ley. Por suerte ya la capturaron y va a pasar pues varios años en la cárcel. Vamos a ver el siguiente video. Tranquilidad de la población y por supuesto salvaguardar la vida de la ciudadanía. Juan José Baldo García, alias Black Danger, fue capturado por la Policía Nacional Civil en la colonia Nueva Tehuacán, en San Vicente. Este criminal, según las autoridades, era gatillero dentro de la estructura criminal MS-13. Posee antecedentes por portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, resistencia, favorecimiento de la evasión, agrupaciones ilícitas y robo agravado. Tras denuncias ciudadanas, soldados de la Fuerza Armada ubicaron en flagrancia a Antonio Emilio Aguilar Laínez, alias Negro, miembro de la 18 Revolucionaria. Este sujeto se encontraba pintando grafitis alusivos a la pandilla. La detención se llevó a cabo en Cantón Guadalupe La Zorra, en San Luis La Herradura, La Paz. En otro procedimiento se capturó a Sonia Concepción Lima González en la colonia Sacamil de Mexicanos, en San Salvador. Ella tenía en posesión 9 porciones de marihuana, 2 pesas eléctricas y un grinder para moler marihuana. Las autoridades también efectuaron capturas por manejar bajo los efectos del alcohol. Una de las detenciones se llevó a cabo en Aguachapán, donde Rubén Morán, en la prueba de alcotés, resultó con 106 grados. También portaba un arma, por lo que será procesado por conducción peligrosa y portación irresponsable de arma de fuego. Y Jamie Jonathan Amaya Castro fue detenido con 363 grados de alcohol mientras conducía su motocicleta en Zacatecoluca, La Paz. Él será procesado por conducción peligrosa, por el irrespeto a la ley de tránsito. Y en otro hecho, la Policía Nacional Civil informó durante las últimas horas de la captura de una mujer acusada del asesinato de un bebé en Santa Tecla. A través de redes sociales, la corporación policial detalló: capturamos a Ada Stephanie Mata, de 24 años, en la residencial Veranda Santa Tecla La Libertad. Ella dio a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló. Lanzó parte de los restos por las tuberías de Aguas Negras y nuestros agentes encontraron una pierna del recién nacido el sábado 30 de marzo. De inmediato desplegamos un operativo casa por casa y se han encontrado los restos. Será procesada con todo el peso de la ley, dice la publicación. Y hablando de capturas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, puso de manifiesto cómo la ofensiva contra la criminalidad trasciende las fronteras, haciendo referencia al más reciente hallazgo de un terrorista capturado en territorio hondureño. A través de redes sociales, el funcionario detalló: otro terrorista que fracasa en su cobarde intento de escapar del brazo de la ley. Gracias al trabajo coordinado con las autoridades hondureñas, se logró ubicar y capturar a Juan Miguel Orellana, alias Juan Torta, miembro de la clica Arcatao Locos Salvatruchos de la estructura MS-13. Este sujeto fue detenido en el departamento de Lempira, Honduras, y ha sido entregado a Interpol El Salvador para ser puesto a la orden de la justicia. La guerra contra pandillas sigue hasta capturar al último miembro de estas organizaciones criminales. No importa dónde se escondan, tenemos los recursos para encontrarlos y hacer que paguen por todo el daño que han causado a nuestra sociedad, concluye la publicación. Y siempre en información vinculada a seguridad, el ministro de Defensa verificó la operatividad que las fuerzas del orden ejecutan en el cerco instalado en el municipio de Chalatenango Sur. Acción parte de la estrategia que actualmente busca eliminar los remanentes de las pandillas y llevar paz y tranquilidad a la población. Bienvenido a Chalatenango. Gracias. La gente de bien y honrada salió de sus casas en Potonico para agradecer al gobierno el despliegue militar que persigue a los criminales que aún se esconden de la justicia. Lo primero era sacar a los malos ahí, que no dejaban hacer nada. El ministro de la Defensa Nacional recorrió los distritos de Chalatenango Sur para constatar que la tropa permanezca sin descanso, vigilando que ningún terrorista entre y salga de este cerco para seguir dañando a la sociedad. Pues sí, desde que entró ese presidente, cambió. Cambió todo.
Para mí sé que ha cambiado. Pues me parece muy bien. Por mí, pues, todo esto que anda la tropa aquí en el... Meter a la cárcel a los pandilleros no es la solución, eso es lo que dice una cholera de Soros. Sabemos que esta gente defienden a los criminales y bueno, esta mujer exige al presidente Bukele que los libere para que estos muchachitos se puedan reinsertar a la sociedad. Así como lo oyen, si ella quiere que los liberen, pues que los lleve para su casa. Pero escuchemos todo lo que dijo. ¿Cómo puede ser que un régimen en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, en el que se tortura y se trata a las personas privadas de su libertad como esclavas, pretenda ser exportado a Haití y a la ciudad argentina de Rosario, que están sumergidas en la violencia por las acciones de las pandillas? Acá pueden ver cómo en Rosario colocan a los presos con la misma postura de semiesclavos con las que se los disciplina en El Salvador. Nayib Bukele preside El Salvador desde el año 2019. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata de presidente para un segundo mandato consecutivo, pero los jueces del Tribunal Supremo, elegidos por el Parlamento, en el que Bukele tiene mayoría, permitieron que se presentara para un segundo mandato consecutivo de 5 años. Con Bukele, los partidos políticos no recibieron el financiamiento público para el proceso electoral, por lo que prácticamente no contaron con fondos para realizar sus campañas. ¿Por qué tanta victoria antes de tiempo? Porque no es la primera vez que se libra una guerra contra las pandillas y la historia muestra que sin conquistas sociales ni económicas para ofrecer, el encierro en la cárcel no resuelve el problema. Por la suspensión de algunos derechos constitucionales durante más de 2 años, el gobierno recibió miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, abusos contra los derechos humanos, violaciones al debido proceso, torturas y muertes de cientos de personas privadas de su libertad. Bajo estas normativas, se detuvo a personas con perfiles raciales relacionados a pandillas, así como a personas que tuvieran tatuajes. Desde que entró en vigencia, el régimen de excepción de El Salvador alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Hoy, 2 de cada 100 salvadoreños adultos están en la cárcel. La ONG Cristosal denuncia que 153 personas murieron en las cárceles de El Salvador y no aparecen en ninguna lista. La mayoría de los asesinados son hombres jóvenes. Cristosal evalúa que hay un profundo deterioro del Estado de Derecho y del respeto por los derechos humanos en El Salvador. Hay negociaciones con las pandillas, cadáveres de personas fallecidas por asfixia e inmersión, extorsiones y falta de información a familiares de los detenidos. Muchos no se quieren hacer tatuajes porque los pueden encarcelar por eso y tendrán que esperar 1 o 2 años en la cárcel hasta que se les haga un juicio. A muchas personas privadas de su libertad, Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública. A las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles. A muchos les dan de comer meramente para que sobrevivan. Se irán muriendo y a nadie le va a importar. Pueden ver un video en YouTube que hizo Luisito Comunica sobre la cárcel Secot destinada a las pandillas en El Salvador. Y ahí se ve que no reciben proteínas de alto valor biológico, es decir, ningún tipo de carne, ni siquiera una pequeña porción. Todo es arroz, frijoles y cosas por el estilo. En cada celda hay 100 prisioneros hacinados en El Salvador y salen una sola vez por día con las esposas puestas que se sacan solo para hacer un rato de gimnasia enfrente de un instructor. Lo que se ve es un trato profundamente inhumano. Además, la pena máxima por pertenecer a una pandilla aumentó de 9 a 45 años. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana recopila información sobre miles de salvadoreños que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Estas golpizas y tratos crueles e inhumanos fueron catalogados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas. Rodolfo Delgado y Douglas Omar García Funes, 2 de los funcionarios denunciados antes de que Bukele asumiera el poder por la existencia de torturas, ocupan puestos de poder en el gobierno de Bukele. En el 2015, Rodolfo Delgado, uno de los funcionarios de Bukele, fue identificado como torturador por Wilfredo Rivera Torres, un indocumentado salvadoreño detenido en Estados Unidos. En ese contexto, parece que para los policías no está de más llevar ante los jueces confesiones forzadas, como la que los agentes pretendieron sacar a Marcos a fuerza de torturarlo. No hay programa de reinserción para las personas privadas de su libertad. Estarán ahí de por vida. En otros países hay programas de reinserción que resultaron exitosos. Bukele no mejoró la economía de El Salvador, se dedicó a construir megacárceles, a implementar medidas draconianas en las prisiones, a suspender garantías constitucionales y el fracaso de sus políticas de mano dura. Bueno, y este youtuber venezolano Oscar Alejandro, quien el año pasado estuvo en El Salvador, fue detenido este día en Venezuela por organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por sus familiares. Al creador de contenido lo acusan de presunto terrorismo, aunque no se conocen mayores detalles del caso. El diputado mulato asegura que la inseguridad que se vivía en el pasado cuando estaba Arena y el FMLN gobernando hizo que muchos salvadoreños tuviesen que emigrar a distintos países del mundo, porque era una situación pues que en la que ya no se podía vivir en El Salvador, y gracias a Dios y al presidente Bukele eso cambió y ahora El Salvador es completamente otro. Escuchemos lo que dijo. Vista que en nuestro país, por las razones que ya conocemos, la delincuencia, las pandillas, que definitivamente la zozobra que vivía la gente en materia de inseguridad en sus viviendas, en sus lugares,
definitivamente mejor decían, vámonos. O sea, esto no es un lugar seguro para nosotros ni tampoco para echar raíces. Sí. Y buscaban Estados Unidos, buscaban otros destinos fuera del país, de El Salvador. Y en buena hora, gracias a Dios, esos números están diciendo que cada vez más El Salvador es un lugar seguro para vivir, un lugar donde se puede salir adelante, donde las oportunidades, si tú las buscas, las encuentras. Sí. Y eso es justamente lo que estamos viendo en un porcentaje de un 43% reflejado, que le está dando oportunidades a nuestra gente. Y por supuesto, eso es básicamente lo que un gobierno como el del presidente Bukele en 5 años, que va a cumplir ahora el 30 de abril 2024, y una buena asamblea legislativa que ha estado trabajando por el pueblo salvadoreño. Y eso es realmente lo que nosotros queremos dejarle muy en claro al pueblo, a nuestros hermanos salvadoreños, que nosotros definitivamente hacemos una labor diaria, hacemos un trabajo definitivamente de acercarnos a las comunidades, de que ustedes nos cuenten la historia de cómo la están pasando. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas que debemos continuar mejorando, pero lo más importante es que ustedes sientan y que sepan de que nosotros los funcionarios públicos en esta generación de políticos estamos realmente trabajando para que ustedes puedan continuar avanzando en materia de oportunidades, en materia de poderse abrirse espacios que las instituciones del Estado ahora trabajan para ustedes. Y eso es justamente lo que nosotros queremos desempeñar, una labor entregada al pueblo salvadoreño, quienes nos pagan nuestro salario, pero no solo eso, sino que las instituciones definitivamente sirvan cada vez más para darle un buen servicio a la población. Amigos, gracias por ver. Será hasta la próxima con más información de la política salvadoreña. Deja tu like, tu comentario y nos vemos en otro video.